Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo. Gracias por este privilegio que tú nos permites en esta hora, Señor, de poder traer el mensaje de tu palabra para todos aquellos que están allí en sus hogares, en sus casas, reunidos con sus familias, porque somos la iglesia de Jesucristo. Donde quiera que tú y yo nos encontremos, hoy estamos en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no son muros, somos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Y el Señor Jesucristo en esta hora quiere bendecirnos. Por eso, Padre, yo bendigo mis hermanos, yo bendigo la iglesia, yo bendigo cada hermano, cada hermana, todos aquellos que en esta hora, Señor, pueden recibir el mensaje de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, dice la palabra en el Salmo 91, algo que es fundamental para ti, para mí, para nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice la palabra en el Salmo 91? Antes de comenzar quiero decir algo. Yo sé que el Salmo 91 es una palabra que muchos la hemos leído, que muchos diario la repiten, a veces como un rezo quizás, pero no como lo que verdaderamente es, como una palabra de Dios, como una promesa de Dios. Es una palabra que Dios trae para aquellos que buscan de Él, para aquellos que le aman, para aquellos que le honran. Tú y yo, que hemos nacido de nuevo, tú y yo que hoy somos la iglesia de Jesucristo, tenemos el privilegio de poder recibir estas promesas, promesas verdaderas, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y dice el Salmo 91, en su primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante es que tú y yo podamos entender lo que dice la palabra. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y quién habita al abrigo del Altísimo? ¿Quién puede habitar al abrigo de Dios? Dice la palabra que todo aquel que habita en la presencia de Dios debe estar apartado de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero ¿qué es habitar? Vamos a ver qué es lo que significa la palabra habitar. Habitar significa ocupar, vivir habitualmente en algún lugar determinado. Habitar es estar en algún lugar, es estar dentro de algo, dentro de un lugar, de una habitación. Y eso es lo que el Señor está queriendo decir en esta hora, el que habita al abrigo de Dios. Para que tú y yo podamos habitar al abrigo de Dios, debemos estar en su presencia. Ese es el abrigo de Dios, la presencia misma de Dios para tu vida y para mi vida. Nosotros que hoy por gracia somos salvos podemos habitar, estar en la presencia. El salmista David lo dijo muy claramente en el Salmo 27, versículo 4, cuando dijo, una cosa he demandado al Señor, o sea, una cosa yo le he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Mira qué maravilloso, que el salmista dijo algo muy importante, una cosa. Él podía haber pedido riquezas, oro, fama, todo lo que quisiera, pero él dijo, no, yo entiendo que hay algo más importante que todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra. Y él dijo, una sola cosa, yo le pido al Dios del cielo, al Dios soberano, al Dios eterno, que yo pueda estar todos los días de mi vida
en su presencia. ¿Ah? Esa es la petición que hoy nosotros como iglesia deberíamos hacerle al Señor. Que nosotros pudiéramos hoy y todos los días de nuestra vida estar en la presencia de Dios. Porque déjame decirte lo que dice la palabra, que solamente en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Tú y yo podemos estar hoy en la presencia de Dios. Tú y yo podemos permanecer en la presencia de Dios. Pero ¿cómo se habita? ¿Cómo se habita? ¿Cómo deben ser esos requisitos? Porque hay requisitos para poder estar en la presencia de Dios. Y dice que podemos habitar en santidad, en obediencia y en humillación. Estos tres aspectos son fundamentales para que tú y yo podamos decir hoy que estamos habitando la presencia de Dios, que estamos habitando al abrigo del Altísimo y que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Hebreos 12:14, vamos a buscar lo que dice la palabra para que veamos qué es santidad. Santidad que se requiere para que podamos nosotros habitar al abrigo de Dios. Hebreos 12:14. Y Hebreos 12:14 nos dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si tú y yo queremos habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, dice que hay un requisito y es la santidad. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? No es simplemente una manera externa del hombre, no es simplemente una apariencia externa de cada uno de nosotros, es una condición interior, es un estado del hombre interior donde se guarda para Dios, donde se aparta para Dios, donde decide dejar las cosas del mundo para servirle al Señor, para agradarle al Señor. Y dice la palabra que acabamos de leer en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo yo podría estar en la presencia de Dios si ni siquiera tengo santidad, si ni siquiera me guardo para Él? Ese es uno de los requisitos que tú y yo debemos entender, la santidad. Y la santidad no es estar todo el tiempo de rodillas, y la santidad no es estar todo el día orando, y la santidad no es estar todo el día en la congregación. La santidad es que donde tú quieras que vayas, tú estás en la presencia de Dios, tú estás habitando la presencia de Dios. Y por eso hoy la palabra te invita para que tú y yo podamos habitar en la presencia de Dios. Debemos andar en santidad. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Él te apartó a ti y me apartó a mí para Él, para que fuésemos un pueblo diferente, un pueblo que le honra, un pueblo que da el fruto que Él espera de cada uno de nosotros. Y para que podamos dar ese fruto se requiere de santidad. Por eso yo te invito en esta hora, para que tú y yo podamos decidir apartarnos cada día, apartarnos del mundo y vivir para Cristo. Dejar las cosas del mundo que verdaderamente son pasajeras para vivir las cosas eternas. Porque la palabra dice que si verdaderamente nosotros hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Otro de los requisitos que también se requiere para poder habitar en la presencia de Dios, para poder habitar al abrigo de Dios, es la obediencia. La obediencia fundamental para que tú y yo podamos decir hoy y todos los días de nuestra vida que estamos habitando la presencia de Dios. Vamos a leer en Proverbios capítulo 1 y versículo 33. Allí en tu Biblia, busca por favor la palabra, porque se trata de que lo que hablemos, lo que prediquemos, tú y yo lo podamos verificar en la palabra. No simplemente que sean palabras nuestras,
sino que esté escrito en la palabra de Dios, porque esa es la palabra verdadera. La palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Proverbios capítulo 1 y versículo 33 dice, mas el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. O sea, que el que obedece puede estar tranquilo. Cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, podemos habitar tranquilos, sosegados y sin temor del mal. ¿Y dónde vamos a estar tranquilos, sosegados y sin temor del mal, si no es en la misma presencia de Dios? No hay otro lugar donde tú y yo podamos estar seguros, donde tú y yo podamos estar confiados, más que en la misma presencia de Dios. Y el tercer aspecto que quiero tocar es la humillación. Esa humillación que Dios requiere de cada uno de nosotros, que Dios pide de aquellos que hoy profesamos ser iglesia de Jesucristo, de aquellos que hoy profesamos ser hijos de Dios. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Lo quiero leer conforme está escrito en la palabra. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué importante esta palabra. Este tercer aspecto es un requisito fundamental, es una exigencia del mismo Dios, porque aquí Él lo está dando como una exigencia. Él no lo está haciendo como pidiendo un favor a cada uno de nosotros. Él está diciendo, si se humillare mi pueblo. Qué importante que Él está diciendo que si se humillare mi pueblo. ¿Y quién es su pueblo? ¿Quiénes somos aquellos que honramos a Dios? Somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santo, ese pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es importante la humillación. Él dice, si mi pueblo se humillare. Él no está diciendo que la gente del mundo. Él no está diciendo si aquellos que no le conocen, que aquellos que andan en pecado, aquellos que andan lejos de las cosas de Dios. No, Él está diciendo mi pueblo, o sea, tú y yo, que somos la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a humillarnos. Tristemente, Él dice, si mi pueblo se humillare, mi pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros que somos el pueblo, que somos la iglesia, somos los que menos nos humillamos. Somos nosotros los que nos volvemos muchas veces altivos, orgullosos, tal vez soberbios, llenos de vanidades. Pero Él dice, tú y yo que somos su pueblo, si nosotros que somos la iglesia nos humilláramos en la presencia de Dios, nosotros veríamos cada día más la gloria de Dios. Por eso Él lo está diciendo acá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Por qué dice sobre el cual mi nombre es invocado? Porque nosotros todos los días invocamos el nombre de Dios. Nosotros invocamos el nombre de Dios donde quiera que estamos, donde quiera que vamos, donde quiera que estemos pasando cualquier situación. Nosotros siempre invocamos el nombre del Señor. Pero Él dice, si se humilla mi pueblo, el cual invoca mi nombre. ¿Y por qué invoca mi nombre? Porque reconocen que me necesitan. Y como reconocen que me necesitan, ellos invocan mi nombre. Pero ¿qué se necesita para que podamos invocar el nombre de Dios? Se necesita humillarse, humillación. Y esa humillación no es nada más y nada menos que hacer la voluntad de Dios.
Eso es humillarse, reconocer que Dios tiene la razón, que la palabra de Dios es verdad. Yo necesito reconocer que la palabra de Dios es verdadera y que esa palabra tiene poder, que esa palabra es veraz, que esa palabra se cumple donde quiera que sea, porque cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Tú y yo estamos llamados a través de la palabra de Dios para humillarnos. Esa humillación es dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta, es dejar de hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Tú y yo estamos llamados no a hacer lo que a nosotros nos agrada, no a hacer lo que al mundo le gusta. Dice la palabra que es necesario agradar a Dios antes que al hombre. ¿Y cuál hombre agradamos nosotros todos los días? A este hombre, a nosotros mismos nos agradamos todos los días. Hacemos nuestra voluntad. Pero Él está diciendo que requiere de un pueblo que se humille. Un pueblo que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y le siga. Tú y yo estamos llamados a hacer eso que Dios requiere. Que nos humillemos siempre en la presencia de Dios. Dice Él, si se humillare mi pueblo, que todos los días me invocan, que todos los días piden, que todos los días me buscan. Todos los días nosotros necesitamos de Dios. Todos los días, déjame decirte que no hay momento del día en que tú y yo no necesitemos de la presencia de Dios. Todos los días necesitamos de Él, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, porque su misericordia es para siempre. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo no necesitar de Él si nuestra vida hoy depende de Él? Si tú y yo hoy estamos necesitados de Él, en esta situación que está viviendo no solamente este país de Colombia, todos los países del mundo, el mundo entero está pasando una situación difícil. No es fácil ver miles de personas muriendo en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, no nos humillamos. No nos humillamos delante de Él. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Pero la voluntad de Dios es a lo que tú y yo hemos sido llamados. A hacer lo que Él pide de cada uno de nosotros. Yo te invito en esta mañana para que tú puedas aprender a negarte a ti mismo. Yo también aprenderlo. No es que yo sea perfecto, porque no somos perfectos, pero el Señor sabe cuando tú y yo verdaderamente queremos humillarnos, cuando tú y yo verdaderamente queremos apartarnos, cuando tú y yo verdaderamente nos estamos guardando para Él. Él lo sabe. Él sabe cuáles son tus batallas. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu aflicción. Él sabe cuál es aquella debilidad que tú todavía tienes, que yo tengo, pero que estamos batallando para cada día poder agradarle a Él, para apartarnos de aquello que nos corta la comunicación con el Señor, todo aquello que nos aparta de su presencia. Continuamos con el versículo que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y oraren, y oraren. Es tiempo de orar, es tiempo de humillarse, pero es tiempo de orar. Tú y yo debemos orar en todo tiempo, orar en cualquier lugar donde nos encontremos. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración que tú y yo hoy podemos elevar como iglesia de Jesucristo puede traer la misericordia de Dios a esta humanidad. Esa oración que tú elevas cada madrugada, cada tarde, cada noche, al acostarte, en cualquier lugar donde tú te encuentras, esa oración puede mover la mano de Dios y traer la misericordia para esta humanidad, porque la necesitamos. Tú y yo necesitamos la misericordia de Dios, pero también el mundo entero necesita la misericordia de Dios. Ese mundo que está perdido, ese mundo que está sufriendo consecuencias porque no tiene paz, porque no tiene la presencia de Dios. Porque si aún nosotros que tenemos la presencia de Dios, muchas veces nos invade el temor, nos vienen las dudas. ¿Cómo será aquellos que no conocen a Dios? ¿Cómo será el terror para aquellos que no tienen de dónde aferrarse, que no tienen a quién ir? Pero nosotros, por gracia, hoy tenemos a dónde ir, a la presencia de Dios. Esa presencia
que tú sabes dónde está. Cuando tú y yo nos humillamos, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas, estamos en la presencia de Dios. Yo te invito para que tú entres hoy a la presencia de Dios. Entra a la presencia de Dios a través de la oración. Él está diciendo, si mi pueblo se humillare. Él lo está diciendo el mundo porque Él sabe que el mundo está en lo suyo, que el mundo está buscando lo suyo, pero Él está hablando de su pueblo, o sea, de nosotros, los que hemos creído, aquellos que hemos nacido de nuevo. Estamos llamados hoy a creer en la palabra de Dios, a creerle a Dios, a creer que todo lo que Él ha escrito en esta palabra es verdad. Es verdad, hermano, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Este es un momento especial, tal vez, que Dios está permitiendo a esta humanidad. Este es un momento que Dios está permitiendo al mundo entero para que entiendan que todos podemos pasar las mismas situaciones, que todos estamos hechos de una misma carne, en una misma naturaleza pecaminosa, que solamente por misericordia aquellos que hemos alcanzado el entendimiento y la sabiduría de Dios nos podemos guardar para Él. Pero el mundo entero está pasando por una situación difícil, es un caos verdaderamente, hay temor, hay terror, y nosotros como iglesia somos los llamados a humillarnos nosotros. Nosotros no tenemos tiempo para perder. Hoy nosotros tenemos vida, pero una nueva vida, no la vida que tiene el hombre que no conoce a Dios, es una nueva vida, porque si alguno está en Cristo, ese es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Tú y yo somos nuevas criaturas y estamos llamados a vivir de una manera diferente, a interceder, a clamar, a gemir. Él está diciendo a su pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros todos los días invocamos el nombre de Dios, todos los días clamamos a Él, necesitamos de Él, pero necesitamos humillarnos todos los días delante de su presencia, negarnos a esta carne, porque a esta carne no le gusta orar, a esta carne no le gusta leer la palabra, a esta carne no le gusta predicar el evangelio, pero nosotros hoy no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo somos hijos de Dios, y eso nos da potestad sobre todo principado, sobre toda hueste de maldad. Podemos reprender y tenemos autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. Debemos creerle al Señor. Yo te invito para que tú hoy le creas al Señor. Somos una iglesia, no somos muchas iglesias. El Señor no tiene muchas iglesias, el Señor tiene una sola iglesia, y esa iglesia está en todo el mundo. Y tú y yo, que hemos nacido de nuevo, estamos llamados a formar parte de ese ejército que batalla en contra de las huestes de maldad. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? En humillación. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Oh, qué bueno es cuando tú y yo buscamos el rostro del Señor. Cuando tú y yo podemos buscar todos los días con anhelo esa presencia. Esa presencia, ¿dónde está? ¿Dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios no está en algún lugar. La presencia de Dios debe estar en tu vida y en mi vida. Esa presencia, porque Él habita donde hay un hombre y una mujer que se ha arrepentido, un hombre y una mujer que se guarda para Él. Ahí está la presencia de Dios, y solamente en su presencia podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados, sin temor del mal. Por eso estamos hoy estudiando el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo, es una promesa para nosotros, para la iglesia de Jesucristo, para aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso el salmista lo entendió y dijo, una sola cosa yo te pido, Señor, que yo pueda estar todos los días de mi vida en tu presencia, que yo pueda estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Porque solamente Él, déjame decirte, solamente Él te esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Te ocultará en lo reservado de su morada. Solamente Él puede librarnos del maligno. Solamente Él puede defendernos. El salmista David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú siempre, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento.
Déjame decirte que el Señor adereza mesa. El Señor adereza mesa delante de sus hijos, delante de su iglesia, en presencia de nuestros angustiadores. Nuestros angustiadores tienen que retroceder delante de la presencia de Dios. Nosotros necesitamos habitar al abrigo de Dios. Y así podemos estar seguros, así podemos estar confiados, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso que tú y yo hoy podamos entender esta palabra. No es simplemente un salmo, no es simplemente una escritura, es la palabra de Dios para un pueblo que lo necesita, para un pueblo que necesita esa fortaleza en esa hora. Esta hora es una hora difícil, hermano. Yo sé que muchos están allí en sus casas, quizá muchos con temor, muchos con miedo, muchos con duda, pero nosotros no estamos llamados a dudar. Nosotros estamos llamados a creer, a confiar, a permanecer en Él hasta el último día de nuestra vida, hasta el último día de nuestra existencia. Nosotros tenemos que permanecer en la presencia de Dios. Tú y yo no podemos salirnos de Él, tú y yo no podemos escaparnos de Él. Nosotros hoy le pertenecemos a Él. Somos la iglesia de Jesucristo, aquella que fue comprada a precio de sangre y profundo dolor. Nosotros costamos el precio más alto. Tú y yo costamos un precio que nunca nadie habría podido pagar. La sangre preciosa del Cordero inmolado, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y en ese mundo estábamos tú y yo. Amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Hoy esa es la promesa que tienes tú y que tengo yo. Vida eterna. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No importa que venga la enfermedad, no importa que venga la situación adversa, tú y yo hoy estamos en las manos de Dios. Hoy le pertenecemos a Él. Y yo te invito para que tú te acerques a Él siempre, confiadamente, confiadamente. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo no somos perfectos. Todos los días pecamos. Todos los días fallamos. Pero dice el Señor en su misericordia: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo podemos entrar hoy en la presencia de Dios. Acércate hoy confiadamente, sin temor, sin miedo, sin dudar. Acércate si has fallado, si has pecado, si has hecho lo malo. Tú puedes venir delante de Él, porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú y yo pecamos, eso nos aparta de la presencia de Dios. Pero cuando venimos a Él confiadamente y nos humillamos y le decimos: Padre, he fallado, Padre, he pecado, Padre, he hecho lo malo delante de tus ojos, dice que Él nos trae esa misericordia, nos alcanza esa misericordia, porque Él siempre está allí para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos. Cuando tú y yo caemos, Él vuelve y nos levanta. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él es fiel y verdadero. Nosotros no somos perfectos, pero somos la iglesia de Jesucristo. Él ha puesto un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder siempre sea de Él y no de nosotros, porque nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso tú y yo, que somos débiles, debemos apoyarnos en Él, que es fuerte. Apoyémonos siempre en la mano de Dios. Acerquémonos a Él confiadamente, hoy y todos los días. Yo no sé si mañana vamos a estar, yo no sé si hoy será nuestro último día, pero tú y yo en este momento que tenemos vida, debemos estar en la presencia de Dios. Debemos deleitarnos en la presencia de Dios. La palabra dice: deleítate, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Él hará. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Mira lo que dice la palabra, ya terminando en el Salmo 91. Dice que si tú has puesto
al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Si tú lo has puesto por tu habitación, si tú has decidido que el lugar donde tú quieres estar, donde tú quieres vivir, donde tú quieres permanecer, es en su presencia, déjame decirte que no tocará la plaga tu morada, la plaga no tocará tu casa, la plaga no tocará tus hijos, la plaga no tocará tu familia, porque tú y yo estamos guardados por Él, porque tú y yo hoy habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. ¿No es este un motivo para darle siempre gracias a Dios? Hoy somos libres, hermano. No hay temor, porque el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Hoy yo pido a Dios para que todo temor se vaya de ti, para que tú y yo podamos habitar confiadamente, para que tú y yo podamos estar tranquilos, como leímos en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 33. Mas el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Esa es la confianza del pueblo de Dios. Esa es la confianza de la iglesia de Dios. Esa es la confianza que tenemos nosotros que hoy pertenecemos a la familia celestial. Yo te invito para que tú sigas adelante. Tú que predicas la palabra, tú que predicas el evangelio, tú que te encuentras donde te encuentres, no importa el lugar, no importa si es desde tu casa, no importa si es un lugar pequeño, no importa si es un lugar grande. No, lo que importa es lo que tú estás haciendo, esa tarea, ese trabajo, esa labor que te ha sido encomendada de ir y predicar el evangelio, de predicar esta palabra a toda criatura. Yo te invito para que no te desanimes. Yo te invito para que tú perseveres, porque este es un camino en el que hay que perseverar. No es fácil porque todos los que queremos vivir piadosamente padeceremos persecución. Y esa persecución no es del hombre, no es de nuestro vecino, no es de las personas. Esa persecución es del enemigo, porque Satanás se levanta en contra de todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Se levanta en contra de todos aquellos que queremos vivir conforme a la palabra de Dios. Pero nosotros hoy no andamos conforme a nuestra voluntad. El Señor nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso yo te invito en esta mañana, tú que estás allí en casa, tú que estás allí con tu familia, tú que eres un siervo, una sierva de Dios, tú que eres un obrero de Dios, tú que le estás sirviendo al Señor en cualquier ministerio que Él te haya entregado, sigue adelante esforzándote. Él dice en esta mañana, mira que te mando, que te esfuerces. Se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, se necesita dedicación, porque esta tarea no es reconocida por los hombres, porque esta tarea es una tarea que es perseguida por Satanás, es una tarea que es asediada. Cuando tú y yo la estamos haciendo, el enemigo siempre se va a oponer. Pero cuando el enemigo se opone, tú y yo nos levantamos con más firmeza. Cuando el enemigo viene a oponerse, tú y yo tomamos cada día más la decisión de decir, yo quiero terminar esta carrera, yo quiero llegar hasta el final y yo no voy a retroceder, porque el Señor no me va a dejar retroceder. Porque el Señor quiere que yo llegue hasta el final. El Señor quiere que tú y yo lleguemos a la meta del supremo llamamiento. Siempre nuestros ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amigo que estás escuchando esta predicación, tal vez abriste la internet por casualidad y estás escuchando este mensaje. Déjame decirte que solamente Cristo puede cambiar tu vida, que solamente Cristo puede guardar tu vida, que solamente Cristo puede darte bendición, salvación y vida eterna. Si tú estás viendo esta predicación por casualidad, no es casualidad, no es casualidad. Es que Dios te está llamando, es que Dios está tocando hoy a la puerta de tu corazón, porque estás viendo lo que está pasando en el mundo, porque tú estás viendo con tus propios ojos todo lo que está pasando a nivel mundial. No es solamente una crisis de un país, es una crisis mundial, y tú y yo estamos llamados a venir a Cristo. La palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor te está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos años hará que el Señor está tocando a tu puerta y quizás nunca le has abierto?
Tal vez 10, 20, 30, 40, 50, 60 años ha estado tocando el Señor y golpeando tu puerta y no le has abierto, pero he aquí hoy, una nueva oportunidad. Hoy nuevamente está tocando la puerta de tu corazón, amigo y amiga. Y yo le pido a la iglesia de Jesucristo que está aquí en este momento viendo, intercedamos por aquellos que están recibiendo la palabra vía internet, por las redes sociales, aquellos que están recibiendo esta palabra en sus casas. Yo les pido, oremos por aquellos que no han creído, por aquellos que han de ser tocados por la locura de la predicación, porque para el mundo esto es una locura. Para el mundo es una locura lo que nosotros hacemos, pero bendita locura, porque nosotros hoy sabemos de quién somos y sabemos dónde iremos a terminar nuestra existencia, a dónde iremos a morar, a las moradas eternas. Pero mientras que estamos en esta tierra, estamos llamados a interceder, a orar, a predicar. Vamos a orar en esta hora por aquellos que están perdidos, por aquellos que no han conocido al Señor, o por aquellos que no han querido creerle, por aquellos que lo han rechazado, por aquellos que lo han despreciado, para que el Señor tenga misericordia. Hermano, nosotros somos llamados a orar por ese mundo que está perdido. ¿Quién más que tú y yo, que somos sus hijos, que somos sus siervos, que somos aquellos que nos ha traído esa luz el Señor a nuestra vida, que hoy somos luz en medio de las tinieblas, somos llamados? Yo te invito para que tú en esta hora le ores al Señor y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú tocando, Señor, aquellos que no han creído, Señor. Que seas tú teniendo misericordia de aquellos que están perdidos, Padre Santo, que están atados, que están esclavizados, Señor. Porque nosotros hoy sabemos que ellos no están pasándola bien, que ellos tienen sus momentos de depresión, sus momentos de temor, de miedo, de duda, de desesperación, Señor. Padre, Señor, este es un tiempo maravilloso en que a través, Señor, de las redes sociales, a través de internet, Señor, muchas almas te conocerán a ti, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros seguimos siendo la iglesia, aunque en este momento no podamos estar en las calles, pero podemos estar, Señor, desde nuestros hogares, Señor, predicando la palabra a las naciones, Señor, porque tú nos enviaste a las naciones, tú nos enviaste, Señor, y nosotros tal vez nunca hemos montado en avión, tal vez no hemos ido a muchos países, Señor, pero a través de este medio, Señor, hoy nosotros estamos predicando la palabra, Señor, a toda criatura, a todos aquellos que están en países lejanos, que están en lugares, Señor, donde nosotros ni nos imaginamos. Hasta allí, Señor, está llegando el mensaje de tu palabra. Por eso en este momento te pedimos, Señor, que rompas cadenas, que sueltes ataduras, que pudras yugos, Señor, que libertes al cautivo, que salves al perdido, Señor. Salva al pecador. Solo tú eres el único Dios verdadero. Solamente tú puedes tener misericordia, Padre. En esta mañana, Señor, liberta a los cautivos, Señor. Levanta al caído, fortalece al que está debilitado, Señor. Sana los corazones heridos. Derrama, Señor, de tu Espíritu, Señor. Tú eres el Dios que salva, el Dios que tiene misericordia, Padre. ¿Quién podría tener misericordia como tú, Señor? Padre, yo bendigo, Señor. Yo bendigo en esta hora la iglesia de Jesucristo. Yo bendigo la iglesia mundial. Yo bendigo mis hermanos en cualquier lugar del mundo, en cualquier continente, país, ciudad, pueblo, vereda, Señor. Yo bendigo la iglesia, yo bendigo tus siervos, yo bendigo los pastores, evangelistas, maestros, misioneros, obreros. Oh Padre Santo, los adoradores, Señor. Todos aquellos, Padre Santo, que te sirven en la obra, Padre. Yo los bendigo, Señor, y te pido en esta hora, Padre, que tú los fortalezcas, los afirmes y los establezcas, Padre Santo, Señor. Que tú les uses cada día más, Señor. Padre, más cuando se acerca ese momento maravilloso de la venida de mi Señor Jesucristo. Porque Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Nosotros queremos estar preparados. Queremos estar apercibidos, Señor, para ese momento sublime, para ese momento glorioso en que nosotros partiremos, Señor, a tu reino, Señor, a las moradas eternas, a la mansión celestial, a las calles de oro, donde el mar es de cristal, Señor. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor, de compartir tu palabra con nuestros hermanos y con los amigos que en esta hora han podido ver
este mensaje. Yo los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios llene sus corazones. Y les pido, por favor, sigamos orando, sigamos clamando, porque nosotros no podemos desmayar. Nosotros somos llamados a perseverar. Nosotros somos llamados a permanecer, a habitar al abrigo de Dios todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.